Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por asistir a un nuevo conversatorio del Museo de la Universidad del Rosario. Sean bienvenidos y bienvenidas. Antes de comenzar con el tema que nos reúne aquí el día de hoy sobre la literatura y la Universidad del Rosario, entre otros temas, desde la Universidad del Rosario queremos hacer un minuto de silencio por todo lo que está ocurriendo en el país. No queremos dejar pasar esto que está ocurriendo. Desde el Museo de la Universidad del Rosario denunciamos y rechazamos estas muertes y estas masacres que han ocurrido en los últimos días, sobre todo en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Y hacemos un llamado para no hacer oídos sordos con todo lo que está ocurriendo. Entonces, por favor, antes de comenzar con nuestro tema y antes de presentar a nuestro equipo del museo, vamos a hacer un minuto de silencio. Listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Que esto no quede, no caiga en oídos sordos y que seamos conscientes de todo lo que está ocurriendo en el país. Y ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro conversatorio del día de hoy. Primero que todo, presentando, como ya es habitual, a nuestro equipo de museo. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias, Dani. Buenas tardes, ¿cómo estás? Em, Buenas tardes, Iván. Estoy muy bien. Gracias por la invitación. Y Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, Iván, muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Pues muy emocionado de estar aquí hablando un poco sobre literatura. Y como vamos a ver, muchos de los autores que vamos a mencionar, o algunos de los autores que vamos a mencionar, tienen que exiliarse del país precisamente por las condiciones de violencia a las cuales se tuvieron que enfrentar durante sus vidas y a lo largo de la historia. Listo, muchísimas gracias, Nico. Entonces, el tema de la semana o el título que tiene, digamos, esta semana es de Fray Cristóbal a Álvaro Mutis, la literatura y el rosario. Entonces, quisiera comenzar, por favor, que demos inicio con Fray Cristóbal. Entonces, Nico, porfa. Pues Fray Cristóbal de Torres, como sabemos, es el fundador de la Universidad del Rosario. Es una de las figuras más importantes que tenemos en la colonia y su vida en sí misma se ha vuelto literatura a través de algunas biografías y algunas tradiciones orales que se mantienen. Sin embargo, pues hay que decir que cuando hablamos de literatura, si bien muchas veces pensamos en materias como la poesía, como la novela, el cuento. La literatura también abarca otros espacios, como el ensayo, como la prosa, eh, pues académica y algo que se llama la literatura jurídica, que es pues básicamente los documentos legales que hacen que, pues son los documentos legales, esa es la literatura jurídica o tratados que hablan sobre esos temas. Y pues una de las curiosidades de pues, nuestra fundación es que el libro en el cual nos basamos, las constituciones del Colegio Mayor, son uno de los libros jurídicos más antiguos que tiene el país, es uno de los libros es la literatura jurídica, una de las literaturas jurídicas del país más antiguos, tiene 365 años de historia y aún hoy por hoy tienen vigencia. Obviamente, pues se han ido reestructurando, se han ido reformando, pero la esencia de lo que son, de lo que es ese libro, la esencia de lo que él dejó escrito en esas constituciones, aún pervive hasta nuestros días. Entonces, es una manera muy interesante de iniciar hablar un poco sobre literatura porque pues es un libro que tiene 365 años, como ya lo dije,
y es un libro que pues tiene vigencia hoy por hoy en la forma como los estudiantes del Rosario se comportan, en la forma como está organizado el colegio mayor y la manera como se gobierna. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Luego de Fray Cristóbal, vamos a pasar a hablar de algunos personajes también pues que han sido muy, muy importantes en la cultura y en la literatura colombiana. Entonces, demos paso a hablar de Julio Flores, por favor. Bueno, acá podemos observar una foto de Julio, bueno, un retrato de Julio Flores y una placa en conmemoración a él. Pero antes de hablar en sí de Julio Flores, es muy importante hablar del contexto histórico que se estaba viviendo en pleno siglo XIX, que es cuando Julio Flores pues nace y parte pues en donde hace su obra. En Colombia estábamos viviendo un contexto bastante difícil en cuestión económica, social, política, porque nosotros en ese momento pues se estaba viendo 9 guerras civiles, 14 guerras locales, 3 golpes militares, una conspiración frustrada y la Guerra de los 1000 días. Entonces este marco histórico es bastante complejo, muchos de los distintos poetas de los que vamos a hablar el día de hoy aquí se ven enmarcados en este contexto y también en ese mismo contexto histórico, digamos que coincide con los distintos movimientos literarios que se están dando acá. Entre esos movimientos vamos a encontrar el romántico, que es en donde Julio Flores se encasilla, por decirlo de esta manera. De hecho, digamos que el siglo XIX, a pesar de que en Colombia, a pesar de que fue un momento muy complicado, la última década de este siglo se conoce como la época dorada para la literatura colombiana. ¿Por qué? La literatura en ese momento se estaba dividiendo en tres grandes movimientos. Primero era el tradicionalista, en donde vamos a encontrar literatos como Rafael Núñez, Rufino José Cuervo, Rafael Pombo, rosarista, Miguel Antonio Caro, José Manuel Marroquín, que también vamos a hablar de él el día de hoy, y Candelario Beso. Candelario Beso también es muy importante porque es el primer afrodescendiente que viene a ser poeta. Vamos a encontrar un segundo movimiento que es el modernismo, que viene del parnasianismo y el simbolismo. Estos dos movimientos se estaban dando en pleno siglo XIX, que van a terminar a comienzos del siglo XX en lo que va a ser considerado como el modernismo. Acá se encasillan José Asunción Silva, que muchos lo hemos escuchado en distintas obras, entre otras, así como en el billete de 5.000. Si recuerdan el antiguo billete de 5.000, también lo vamos a ver allí. También vamos a encontrar a Baldomero Sanincano, a Guillermo Valencia. Este movimiento en sí estaba influenciado por los poetas malditos. Tal vez alguna vez han escuchado hablar de alguno de ellos, de Charles Baudelaire, el poeta maldito, porque pues digamos que también como que en Francia los literatos se habían como encasillado también en que siempre tenían como una vida muy difícil, muy dura y pues muchos de ellos terminaban suicidándose. También vamos a encontrar a los simbolistas Paul-Marie Verlaire y Stéphane Mallarmé, que eran franceses. Entonces, todos estos movimientos pues también vienen de Francia. Y por último vamos a encontrar el movimiento romántico, el romanticismo. Allí se va a encasillar Julio Flores, que es pues, de quien vamos a hablar en este momento. Ahora sí. Él fue muy importante porque no quiso, a pesar de que él conocía, él era muy amigo de José Asunción Silva, nunca se quiso encasillar en este movimiento. Entonces él junto a otros literatos crean la gruta simbólica. Digamos que acá, digamos, es un poco contrario porque dice que él no quiere encasillarse en el simbolismo, pero su movimiento se llama la gruta simbólica. No obstante, se llama así porque ellos discutían constantemente las implicaciones de su movimiento y que no querían parecerse a los distintos que se estaban dando en Colombia. Él nace en 1867 en Chiquinquirá, él es boyacense. Junto a su familia se trasladan hacia 1881. Se trasladan allí porque su padre viene a ejercer una función pública. Su padre siempre había estado como en los cargos públicos en Boyacá y ahora viene a ejercerlos acá en Bogotá. Él decide ingresar al Rosario hacia ese año, hacia 1881, a estudiar literatura en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. No obstante, por este contexto histórico que les vengo contando, pues él no logra terminar su carrera, dado que comienza una guerra civil y pues no puede continuar con la carrera. Él hacia 1882 deja la casa paterna porque él vivía con sus padres y se va a vivir a la casa de su hermano.
Allí vive un tiempo hasta que su hermano es herido en un motín que se da en la Plaza de Bolívar. Y 4 años después de esto, él muere, digamos que muy afectado psicológicamente por lo que le sucedió en la Plaza de Bolívar. Así que digamos que acá viene un poco la parte trágica para Julio Flores. Su hermano muere. Posterior a esto, Candelario Beso, que era muy amigo de él, se suicida, aparentemente se suicida, aunque muchas otras personas dicen que fue un accidente, él estaba limpiando un arma y se dispara en el estómago y muere a causa de ello. Entonces muere Candelario Beso, luego vienen como cosas más trágicas en su vida, va a morir su hermano, su otro hermano, él tenía 3 hermanos más, él era, bueno, era una familia bastante grande, muere otro de sus hermanos, y hacia 1891 muere también su padre, entonces como que comienza esta vida bastante trágica. Acá les quería también mostrar una de estas, esta obra es bastante importante, se llama Horas. En ella, pues Julio Flores relata, hace una, él agrupa una serie de poemas y de escritos que había estado haciendo. Él comienza a escribir desde los 7 años. Entonces, en esos primeros 20 años de escritura, él recopila todo en este texto que se llama Horas. De hecho, ese título se lo recomienda José Asunción Silva. Acá les quería mostrar, pues, a José Asunción Silva, que pues también es bastante conocido. Y por último, también les quería mostrar a Candelario Beso. Bueno, él después de, digamos, de todas estas muertes trágicas, él comienza en los distintos funerales a los cuales asiste como a hacer como ciertas poesías, ciertas prosas, que digamos a la Iglesia Católica no le gusta, porque recordemos que estamos como en una guerra entre liberales y conservadores. De hecho, durante el funeral de José Asunción Silva, él, él hace, pues como que él hace una despedida a su amigo, pero digamos que al padre que está presidiendo, pues el entierro no le gusta y de hecho lo sanciona. De hecho, esto va a empezar a ser un problema para Julio Flores porque él era liberal, era de familia liberal, y para el momento, hacia 1900, él, al gobierno llega Rafael Reyes. Entonces acá comienza un problema, digamos, nuevamente entre liberales y conservadores, y Rafael Reyes le dice a Julio Flores, es mejor que usted se vaya de Colombia, porque pues digamos que si no se iba lo iban a terminar matando aquí. Digamos que porque igual en su literatura, en su poesía, en su narrativa, se veía mucho no solo como el erotismo, sino cosas que a muchos sectores de la sociedad colombiana, ya sea liberal o conservadora, no les gustaba lo que él escribía. Así que él decide irse primero a Barranquilla y de Barranquilla se va a Venezuela. Digamos que él comienza como, por decirlo de alguna forma, con una gira literaria. Después de Venezuela, él llega a Madrid, en España. Y allí Rafael Reyes, de hecho, él encarga que haga un papel diplomático allí. Ya luego hacia 1919, él vuelve a Colombia y de hecho a él le hacen distintos homenajes y le hacen reconocimientos a su trabajo, pero ya mucho tiempo después cuando logra volver al país. Él decide también, de hecho, refugiarse en un pequeño pueblo de Colombia, no recuerdo el nombre muy bien en este momento, y allí se enamora de Petrona, que va a ser su esposa. Allí pues también empieza como a formar su familia, él empieza ya como a establecerse allí, porque él llega muy enfermo de Madrid. De hecho, él dice que va a irse a este pueblo precisamente porque tiene unas aguas curativas. Posteriormente, luego hacia 1923, pues va a morir en ese pueblo rodeado pues de su esposa y sus amigos. Entonces, digamos que su vida también es un poco trágica. Mucho tiempo después se cree que él muere de cáncer porque para la época era muy difícil saber en realidad qué enfermedad tenía. Listo, muchas gracias. Ahora vamos a hablar de José María Cordovés Moure. Es el siguiente, digamos, literato que nos corresponde. Lo podemos ver allí en pantalla. José María Cordovés Moure nació en Popayán en 1835 y murió en Bogotá en 1918. Fue un escritor e historiador colombiano y siempre desde muy joven él comenzó a escribir, comenzó a redactar poemas, comenzó de hecho también un poco a averiguar y a importarse por toda la historia de nuestro país. Él comenzó estudiando filosofía primero en la Universidad Nacional, pero durante esos años hubo unos cuantos disturbios que impidieron que las clases en la Nacional
como a veces es costumbre, pues dejaran de darse por algún tiempo. Entonces José María Cordovés se sale de la Universidad Nacional y comienza su carrera de jurista en la Universidad del Rosario. Um, Él, al ser el único hijo varón de 12 hijos, le tocó también desde muy temprana edad comenzar a trabajar. Su familia, que pues como ya lo dije, vivía en Popayán, entra en bancarrota y entonces vienen a Bogotá para buscar un mejor futuro. Entonces, desde muy joven, él comienza, digamos, a trabajar. En 1862 comienza una gran carrera como empleado del gobierno que dura casi 50 años. Entonces, él, entre las muchas cosas que hizo y entre los muchos trabajos que desarrolló, encontramos que fue el administrador de las salinas de Chita, fue inspector de ferrocarriles, además fue un diplomático en consulados extranjeros, fue subsecretario de algunos ministros en ese momento, fue además administrador del Hospital San Juan de Dios y no menos importante, fue cónsul general de Chile aquí en Bogotá. Siempre, como ya lo decía, desde joven, él comenzó a escribir y escribía muy bien, le gustaba, pero solo después de que cumplió 56 años de edad fue que se dedicó realmente a las letras. Entonces, en 1891, él comienza a trabajar en el diario bogotano que se llamaba El Telegrama hasta su muerte. Durante estos años, él escribió y fue colaborador de este diario bogotano. Formó parte también de un grupo de intelectuales escritores que pertenecían a la escuela costumbrista, El Mosaico se llamaba esta escuela, y el cual fue un movimiento literario que duró desde 1858 hasta 1870. Pero sin embargo, lo más importante, digamos, o el trabajo que más se reconoce de este personaje fue su obra y su más famosa obra que se llamó, o que se llama Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá. Este es un escrito bastante largo, pero muy interesante de leer, en el cual el autor relata y cuenta cómo eran las costumbres de esa Santa Fe de Bogotá de antaño. Las costumbres, digamos, más reales, más tangibles de la cultura bogotana. Es un texto que, bueno, de hecho los primeros 4 tomos se encuentran en la biblioteca del Banco de la República en línea, por si alguna de las personas que nos está viendo desea saber más sobre este escrito, pues pueden consultarla allí, pueden descargarla. Es un texto que consta de 8 tomos, en el cual pues retrata minuciosamente cómo era la vida en Bogotá en su tiempo. Entonces, no solo habla de las costumbres de las personas, del trato de las personas, sino también, por ejemplo, cómo estaba construida Bogotá, cómo era la Candelaria, por ejemplo, en ese momento, cómo era que las personas vivían, cómo era que las personas se comunicaban con otras personas, cómo había la interacción social entre las personas, etcétera. Les quería mostrar, ya para finalizar, a José María Cordovés. Primero que, pues bueno, desde ese escrito que hizo en Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, pues hace cuenta y retrata, como ya lo dije, muchas cosas que ocurrieron y acontecieron en la capital. Una de esas cosas importantes, y lo podemos ver aquí en pantalla, y ustedes también pueden consultarlo en la Universidad del Rosario, en el blog histórico, resulta que pues narra cómo fue que en el año de 1843, un argentino, José María Flores, que se llamaba así, digamos, dio un show, entre comillas, haciendo despegar un globo aerostático desde el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Entonces, bueno, a grandes rasgos es eso. Aquí, cuando lo consulten, pueden ver algunas representaciones de lo que ocurrió, hasta dónde llegó ese primer globo aerostático. Luego hubo un segundo globo que también despegó desde San Victorino, por ejemplo, y Cordovés Moure cuenta todo esto, digamos, que aconteció, lo que sentían los pobladores de ese entonces. Y finalmente, también en este texto, Reminiscencias de Santa Fe y Bogotá, cuenta cómo era la disciplina en los colegios mayores. Entonces cuenta, por ejemplo, cómo era que se castigaba a los estudiantes que cometían faltas, que se les daba no sé cuántos azotes, por cuáles faltas lo hacían, cuáles eran los hechos que motivaban
a que esto ocurriera, etcétera. Entonces, digamos que esta es la propuesta sobre este personaje y para que también lo investiguen un poco más allá. Vamos a hablar del siguiente, que es José Fernández Madrid. Bueno, pues hemos estado hablando sobre autores del siglo XIX y uno de los más importantes a inicios de este siglo es José Fernández Madrid. Madrid va a ser una de las figuras más importantes de principios del siglo XIX porque aparte de ser escritor, va a ser miembro de la expedición botánica y va a ser prócer de la independencia de Colombia. Fernández Madrid, entonces, es un ser humano ilustre, una persona que inicia sus estudios en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Allí inicia el camino de las letras, pero por el lado científico. Él va a tratar de retratar la naturaleza a través de su poesía y luego de ello va a intentar construir una poesía patriótica aun cuando él está en el exilio. Él de hecho muere en Cuba en 1830, perdón, el mismo año en que muere el Libertador, y va a iniciar a hablar sobre, pues usando símbolos, usando implementos simbólicos, sobre la libertad, sobre la fraternidad de los pueblos, sobre la unidad de la América y también haciendo reminiscencias de Europa, tratando de decir que aunque nos hemos independizado de España, no podemos perder pues las relaciones que tenemos con Europa por medio de su poesía, por medio de sus letras. Uno de los poemas que aún perviven de Madrid es precisamente uno de un poema que nos habla sobre los pueblos de Europa. Es una oda escrita en 1824 en donde básicamente pregunta sobre qué sucede con los europeos que lucharon por la libertad. Esto teniendo presente que el contexto en Europa habían vuelto a surgir algunos tipos de totalitarismos como la monarquía francesa, que en ese momento nuevamente está en boga y en otros lugares del mundo se está tratando de consolidar nuevamente monarquías. Entonces él se pregunta por eso, por dónde están los esforzados, los libres, dónde están, cómo pudieron rehusar el combate, intimidados, hay de los miserables que decidieron el campo, que se dieron el campo sin morir al extranjero. Dadme la lira, dadme la que quiero cantar la libertad. Un Dios me inspira, guerra y venganza, sonará mi lira y excitada la lid al vencimiento en armoniosa desusado tonos de opresores tormentos, yo haré temblar. Precisamente hablando de esas búsquedas de la libertad que en el siglo XIX estaban muy en boga. Esa es como la poesía que usaba Madrid. Lamentablemente, la mayoría de sus textos se perdieron por cuestiones del tiempo, por cuestiones de sus viajes también por América. Y lo que se quedó en Colombia es muy poco. Aún así vale mucho la pena leerlo para poder entender un poco el contexto de la época en la cual él vivió. Listo, muchísimas gracias, Nico. Nuestro siguiente personaje es un personaje también, digamos, muy, muy conocido. Estoy hablándoles de Rafael Pombo. Entonces, Rafael Pombo fue un poeta, periodista y traductor bogotano, que nació en 1833 y murió en 1912. No hace falta, digamos, gran presentación para este señor, para este poeta. Es muy conocido por generaciones pasadas, generaciones actuales y ojalá también lo fuera para generaciones pues, futuras. En 1844 comenzó a estudiar latín. Desde pequeño él siempre, digamos, se interesó por eso, por aprender los idiomas, por aprender la escritura, por aprender la lengua. Comenzó a escribir versos desde los 10 años. En 1846 inició sus estudios de humanidades en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Quiero mostrarles aquí la placa de Rafael Pombo que se encuentra en la Universidad del Rosario, precisamente, y dice, en las aulas de este colegio mayor cursó las artes óptimas Rafael Pombo,
príncipe de la poesía colombiana, cantor de la niñez, de los amores y de toda belleza. Nació en Bogotá el 7 de noviembre de 1833. Gastó sus años en divinos estudios, ennobleció las letras con preciosos monumentos, ilustró a su patria con sus obras y ella lo coronó de gloria. El 20 de agosto de 1905 dejó su nombre a la fama, sus versos a la admiración y su espíritu a Dios el 7 de mayo de 1912. Recibió el grado de doctor en matemáticas e ingeniería del Colegio Militar. Fue coronado poeta nacional en 1905, que es precisamente lo que resalta esta placa. Y esto sucedió en el Teatro Colón. En 1912 fue elegido miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y luego de su muerte fue elegido secretario perpetuo de esta misma. Ahora bien, como su aporte, digamos, a la literatura y al tema que nos trae aquí el día de hoy, hay que decir que Pombo fundó los periódicos El Cartucho y El Centro, dirigió el periódico de El Tomista, fue colaborador de los diarios de La Siesta, El Día, El Heraldo, entre otros, muchos otros. Escribía además acrósticos políticos, entonces en forma de acrósticos hacía críticas o enaltecía también la participación política de uno u otro representante político de la época. Escribía poemas muy famosas y, bueno, fue maestro de la literatura infantil en Colombia, ¿no? Entonces, esto, digamos que es como lo más reconocido de él y lo podemos ver aquí un poco en la imagen, ya que él escribió, digamos, obras importantes como Rin Rin Renacuajo, La pobre viejecita, El renacuajo paseador, Simón el Bobito, entre muchas, muchas otras obras. Además, fue catalogado como el mejor fabulista de Colombia, con 222 fábulas conocidas. Eh, Listo. Nuestro siguiente personaje, rápidamente, es José Manuel Marroquín. Entonces, por favor, adelante. Es el señor que estamos viendo acá. En este momento, en este retrato, él fue rector del Colegio Mayor desde 1887 hasta 1900. Digamos que esto también es muy curioso porque para esas mismas épocas él vino a ejercer de presidente de la República. Él nace hacia 1827 y él viene de una familia muy prestigiosa. Viene de una familia con abolengo virreinal, que también estaba emparentada con varios ilustres que participaron en el proceso de independencia. Su padre era dueño de la hacienda Yerbabuena. ¿Por qué es importante mencionar esta hacienda? Por el contexto histórico nuevamente. Es la que estamos observando en esta foto. ¿Qué pasa con esta hacienda? Esta hacienda tanto durante el proceso de independencia, así como durante las distintas guerras civiles que se van a estar dando durante el siglo XIX hasta el siglo XX, es muy importante porque está ubicada en un sector estratégico, tanto militar como por sus alrededores, por lo que contenía dentro de la hacienda, etcétera. Entonces, este va a ser una hacienda muy disputada por los distintos bandos durante los conflictos que se han dado hacia el siglo XIX y previamente. Entonces, esta hacienda es muy importante también porque José Manuel Marroquín vive gran parte de su vida allí y durante toda su narrativa y durante todo lo que va a escribir, describe mucho cómo era cómo era la hacienda, cómo se vivía allí, un poco como Cordovés Moure, pero enfrascado un poco en su hacienda. Él fue huérfano, esto también es clave un poco para entender un poco lo que él escribía, y fue educado por sus tíos. Entonces a él lo ingresan como a colegios católicos, pero él logra escaparse muchas veces de estos colegios. Posteriormente, cuando él ya llega como en sí acá a Bogotá, él funda un colegio en donde hace de rector y también de profesor. Es el fundador de la Academia Colombiana de la Lengua y formó parte del grupo El Mosaico, que era un grupo que hacía distintas tertulias en la ciudad. Como les contaba, fue rector del Rosario, pero también para esas épocas, para entre 1887 y 1900, él hizo muchas veces de presidente de la República. Hay algo muy curioso porque él decía que él no quería meterse nunca en la política y pues termina siendo convencido por sus amigos para ejercer como vicepresidente y termina ejerciendo de presidente muchas veces. De hecho, durante la época en que él viene a ser presidente, se da la separación de Panamá. Recordemos pues que este también es un proceso bastante difícil, donde hubo gran presión pues de los Estados Unidos para que se diera la separación del Canal de Panamá. Bueno, muchísimas gracias. Nuestro siguiente personaje, Nico,
por favor, vamos a hablar de Rafael María Carrasquilla, también muy, muy importante para nuestra historia. Bueno, pues algo que hay que decir es que Rafael María Carrasquilla es más reconocido por su función como parte del Colegio del Rosario que como su función como escritor. Y eso tiene un sentido lógico porque su primo está emparentado de alguna manera con Tomás Carrasquilla, que es un gran novelista, un escritor que de una u otra manera se dice que es el escritor que renueva la novela colombiana, haciendo que los personajes no se parezcan a los personajes europeos, sino que sean más bien personajes locales, personajes de Antioquia. Y por lo mismo, cuando se habla de Carrasquilla, pues todo pues toda la gloria se la lleva Tomás. Y aún así, no es el único escritor. Él, pues, junto, o sea, es decir, aquella familia dicen que hay talentos que se heredan. Tal parece que la literatura es uno, porque mucho tiempo después van a ser una poetisa que también va a ser descendiente de este par de hombres ilustres de la República. Para entender entonces un poco la literatura de Monseñor Rafael María Carrasquilla, hay que entender un poco el contexto en el que él vive. Resulta que durante mucho tiempo nosotros, los colombianos, hablábamos de formar primero el Estado, es decir, las instituciones, y después formar la nación, aquello que nos hace sentir colombianos. Con la Constitución del 86, que es la constitución más larga que ha tenido el país, se dice, listo, ya formamos las instituciones. ¿Qué hay de la nación? Y ahí es donde un montón de gente se va a empezar a preguntar, ¿qué es ser colombiano? Y esa pregunta tal vez hasta el día de hoy no se ha resuelto. Pero en ese momento se dice que ser colombiano es ser blanco mestizo y ser hispánico. Es decir, somos una nación hispánica, descendemos de los españoles, descendemos de los que escribieron el Quijote y el Mío Cid, y somos blancos, la mayoría de la población. Eso excluía a un montón de gente, obviamente, pero esa era la forma en cómo se percibía que era lo colombiano. Y Rafael María Carrasquilla va a ser una de las primeras figuras en su momento primero de hablar que en Colombia también existe una Colombia negra, lo cual se refleja en sus intentos, por ejemplo, de hacer que más afros ingresen al colegio. Y segundo, va a ser una figura que, pues va a ser una figura que va a ser importante en el sentido de que va a ser un representante de la hispanidad en el país. De hecho, él va a ser uno de los primeros presidentes de la Real, perdón, de la Academia Colombiana de la Lengua, la cual, pues, ya refleja mucho, ¿no? Nosotros creamos una Academia Colombiana de la Lengua Española precisamente para tratar de dilucidar cuál era nuestro idioma español. Y él va a ser uno de los primeros miembros y va a ser uno de los primeros representantes de esta academia que a propósito recibe el nombre de otros dos literatos, Caro y Cuervo. Entonces, él pues va a ser sacerdote también, va a ser miembro de la Academia Colombiana de la Lengua y su función como sacerdote la quiere reflejar a través de las letras. Entonces, él lo que va a hacer son cuentos que él va a llamar precisamente cuentos de misa, van a ser cuentos que él va a tratar de dejar algún tipo de reflexión sin necesidad de ser fábulas. Y muchos de esos cuentos lamentablemente no están pues pasados a lo digital, porque él también escribe mucho para los estudiantes del Rosario. Entonces, por ejemplo, los cuentos hablan de por qué es importante que hayan estudiantes afro dentro de la universidad, por qué es importante que permitamos que los estudiantes puedan ser un tanto más libres, porque es importante tener buenas costumbres dentro del colegio. Uno de los cuentos precisamente se llama ¿Cómo se graduó? Y es un cuento en el que básicamente él narra cómo un estudiante que era pues, un perdido en toda la vida, era un alcohólico, era una persona que se la pasaba de fiesta, confiado de que él iba a poder graduarse, que ya era un doctor, y que en un momento dado su padre muere y parece que va a perder el cupo. Entonces que él va hasta la bordadita, hasta la Virgen del Rosario, a pedirle y a suplicarle perdón y a pedirle ayuda. Y que de alguna manera
la bordadita le ayuda a través de una beca y después se vuelve colegial. Entonces, pues precisamente es esa historia del cambio, otra en donde pues los estudiantes molestan al estudiante afro y el papá le cuenta cómo ese estudiante afro descendía de alguien que le había salvado la vida a su abuelo en las guerras de independencia. Entonces, son cuentos moralizantes, son historias moralizantes, las cuales se publican no en libros, sino en revistas, por ejemplo, la Nova Etcétera, y en otras como la de la imprenta del Rosario, que la imprenta eléctrica, que son revistas de circulación libre, son periódicos de circulación libre en los que él va a estar participando junto a otros grandes literatos de su momento, entre ellas la primera o tal vez la escritora más conocida, mejor, de nuestro país, que pues es la señora de Samper, la cual también pues va a hablar un poco también de la historia del Rosario a través de Fray Cristóbal de Torres, contando una leyenda popular que se formó alrededor de él. Pero entonces también refleja esos primeros pasos de la literatura colombiana a tratar de volverse un tanto más hispánicos, tratar de reflejar un poco, de sentirse un poco más orgullosos del idioma, que va a estar, por ejemplo, muy reflejado en la obra de otros como León de Grey. Pues ese sería Rafael María Carrasquilla. Hay que decir que pues el siglo XIX tal vez es un siglo muy bonito, si uno era blanco y tenía dinero, pero era un siglo muy bonito para vivir en la ciudad, porque era un siglo en donde uno podía ver a Jorge Isaacs caminando en la calle, después ver a José Asunción Silva pues en su tienda, aunque pues muchos de ellos terminaron de una forma trágica, también Barba Jacob tratando de publicar en el periódico en donde estaba, es decir, era una tierra que se podría llamar como un siglo de oro en temas de poesía, por lo mismo, porque habían muchos poetas viviendo en la ciudad al mismo tiempo. Muchísimas gracias, Nicolás. Continuando con nuestros personajes, vamos a hablar en este momento de Diego Fallon. Entonces, Diego Fallon, lo estamos viendo en pantalla, fue un poeta, músico, matemático e ingeniero colombiano, quien nació en 1834 y muere en 1905. Eh, bueno, Diego Fallon también, digamos, desde siempre sus aportes más importantes se hicieron claramente a la literatura, a la poesía, pero también a la música. Quizá el aporte más importante de él fue a la música. Él fue profesor de piano en la Academia Nacional de Música, fue profesor de canto y música en la Escuela de Literatura y Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Además, como poeta fue el precursor del parnasianismo y se constituyó como uno de los representantes del modernismo en Colombia. Muy importante. Fue miembro y fundador de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Además, se entregó a la vida docente desde, pues, siempre digamos que quiso desarrollar esa faceta de profesor y maestro, enseñando idiomas principalmente. Él enseñaba español, latín, inglés, italiano y francés. Digamos, él era muy bueno en eso, entonces lo enseñaba y además enseñaba matemáticas, estética y música. Algo que hay que resaltar de este personaje es que fue uno de los primeros profesores de estética precisamente en el Colegio del Rosario y desde allí fue que comenzó a desarrollar sus obras, digamos, más importantes. La primera es el poema La Luna. Voy a mostrar aquí un poquito también como para dejar allí la semillita para que quienes nos están viendo pues busquen y también indaguen sobre esto. Entonces, este poema La Luna fue catalogado como uno de los poemas más influyentes del siglo XIX, según la Academia Colombiana de la Lengua. Voy a leer simplemente dos partecitas muy rápido. Dice, ya del oriente en el confín profundo, la luna aparta el nebuloso velo, y leve sienta en el dormido mundo su casto pie con virginal recelo. Absorta allí la inmensa saluda, su faz humilde al cielo levantada, y el hondo azul con elocuencia muda, orbes sin fin ofrece a su mirada. Un lucero no más lleva por guía,
por himno funeral silencioso santo, por solo rumbo la región vacía y la insondable soledad por manto. Entonces, quienes deseen pueden encontrarlo en internet muy fácilmente, este poema. Y finalmente, digamos que pues lo que yo quiero rescatar sobre una de sus obras más importantes fue que para ampliar el conocimiento musical, él creó y editó en 1885 un texto, si se quiere, o una enciclopedia, si se quiere llamar, que lleva como nombre El arte de leer, escribir y dictar música. Entonces es un texto de 50 capítulos en donde explica a través de un sistema alfabético que él mismo inventó, eh, cómo, digamos, pues para a través de ese sistema poder enseñar la música, poder leer la música y también poder, entre comillas, traducir la música que venía, por ejemplo, de Europa y transportarla a algunos instrumentos muy importantes aquí en la cultura colombiana en ese momento, como lo eran, por ejemplo, el clarinete, el violín, la bandola, que es muy propia de acá, y el piano. Eso es como a grandes rasgos el aporte de Diego Fallon. Y finalmente, quisiera cerrar con esto. En la revista del Colegio del Rosario, digamos, se ha hablado un poco también de este personaje en algunos repositorios de décadas atrás, y precisamente en uno de estos repositorios se habla de Fallon lo siguiente: deja el señor Fallon hondo vacío en la República, en la literatura nacional, en la sociedad bogotana y en nuestros claustros, donde fue tan querido. La historia recogerá su nombre para grabarlo en la página donde se inscribe el de los hombres ilustres, y sus discípulos y amigos lo guardaremos siempre en nuestros corazones. Listo. Siguiendo con nuestro conversatorio de hoy, vamos a hablar, por favor, de Eduardo Carranza. Entonces, Nico. Ok, antes de seguir con Carranza, Dale, dale. quería anotar sobre Fallon que su figura fue tan importante que su pueblo natal, Santa Ana, recibe el nombre de Fallon precisamente en honor a él. Entonces, hoy por hoy hay un pueblo con su nombre y eso refleja la importancia de la cual nos hablaba Iván. Carranza es un tipo, pues, ¿se acuerdan que en hace un momento les hablé de todo este tema de la hispanidad? Pues Carranza va a ser de la siguiente generación a estos dos hombres. Carranza pertenecerá a un movimiento que él mismo funda, que es Piedra y Cielo. Piedra y Cielo va a ser un movimiento poético muy inspirado en lo que son las vanguardias europeas en ese momento. Le estamos hablando del siglo XX. Y pues su figura va a ser fundamental en el Rosario, no solamente porque pues él es uno de los poetas más influyentes del país, sino porque él, a través de sus clases de literatura, va va a inspirar y a impulsar a muchos jóvenes escritores a animarse al mundo de las letras. Algunos de ellos dejándolas, como ya veremos ahorita. Y Carranza, pues, es uno de los poetas más queridos y preciados, sobre todo, pues, en la capital bogotana y también en gran parte del país. Él nació en Villavicencio. De hecho, él fue uno de los primeros colombianos en conectarse con figuras como Salvador Dalí, como Federico García Lorca, como Luis Buñuel, que son los tres más grandes de España en lo que es previo a la guerra civil, lo que llamaríamos la generación del 27. Y es precisamente de esa generación del 27 que él toma para escribir sus textos. También hará relaciones con otros grandes poetas de la época y pues va a ser uno de los pocos colombianos que va a vivir toda esta época de la guerra civil española junto a otro de los grandes de nuestras letras, como lo es, disculpen un momento porque se me va el nombre, Jorge Salamea. Jorge Salamea también va a ser muy amigo de Federico García Lorca y pues ambos van a coincidir en Europa y en muchas partes, una de las cuales también va a ser en varios proyectos que se tienen aquí en el país, sobre todo
en tema radial. Pero pues yo quisiera, pues yo personalmente soy muy asiduo de la poesía, y hay un texto de él que es Azul de ti, entonces quiero leer. Pensar en ti es azul, como ir vagando por un bosque dorado al mediodía. Nacen jardines en el habla mía, y con mis nubes por tus sueños ando. Nos une y nos separa un aire blando, una distancia de melancolía. Yo alzo los brazos de mi poesía, azul de ti, dolido y esperando. Es un horizonte de violines o un tibio sufrimiento de jazmines. Pensar en ti, de azul temperamento. El mundo se me vuelve cristalino y te miro entre la lámpara de trino, azul domingo de mi pensamiento. Pues es un poco de la obra que nos dejó este hombre de letras que murió en 1980, junto a, nuevamente lo mencionó, León de Grey, fueron tal vez de los poetas más longevos que tuvo el país. Y pues de una vez creo que es bueno mencionar el siguiente personaje que influye, precisamente la figura de Eduardo Carranza. Ah, bueno, paréntesis. Antes de decir esto, antes de hablar de Álvaro Mutis, que es la figura que hoy está cumpliendo años, Eduardo Carranza también tiene una hija, María Mercedes Carranza, que también va a ser poetisa y que también va a influir en el mundo de las letras hacia finales del siglo pasado. Ella, de hecho, es la figura que rescata la casa de José Asunción Silva, este poeta que se suicida de un tiro en el corazón, precisamente en esa casa, y la vuelve un lugar y un centro para la cultura, para un refugio de poetas. Curiosamente, ella, al igual que muchos poetas, también tiene un destino trágico. Muere en el año 2002 de una sobredosis, aparentemente en su apartamento. Ella misma la produce, es un suicidio. Y tal parece, dice la leyenda, que ella tenía un libro de su padre en la mesa de noche. Es decir, que ella se acompañó con los versos del papá sus últimas horas de vida. Pero igual Carranza, ambos Carranzas no son importantes por sus muertes, sino por lo que hicieron en vida y por los textos que nos dejaron. Entonces, ahora sí, les quiero presentar al gran Álvaro Mutis. Mutis fue, pues presentar es un decir porque creo que es una figura bastante bien conocida en nuestro país. Lamentablemente no tanto como debería de serlo. Álvaro Mutis nació en Bogotá, pero desde muy chico viaja a Europa. Él es hijo de un diplomático, vive en Polonia un montón de tiempo y él trata de estudiar ahí la mayoría de su vida. Sin embargo, pues su padre muere a los 9 años y aunque la familia tiene recursos, él no se puede quedar viviendo allá. Tiene que volver a Colombia, tiene que volver a Colombia, que él lo veía como un paseo. Él siempre a Colombia lo tenía presente más bien como en sus vacaciones. Entonces, eso también se refleja mucho en su obra, sobre todo en lo que tiene que ver con su personaje principal, que es Malcott el Gaviero. Malcott vive en ambos mundos, vive en una América exuberante, vive en una América junglar y vive en una Europa que considera como el centro del mundo. Entonces él llega a Colombia y inicia el estudio en un colegio que recién se está iniciando, que es el Colegio del Padre Lleras, pero es un colegio experimental. Es un colegio que no está diseñado como los colegios tradicionales. Y la mamá le dice, hombre, usted, pues muy bonito que aprenda, pero usted necesita una educación formal. Y es a través de los contactos de la mamá que ingresa al Colegio Mayor, que en ese momento está regido por José Vicente Castro Silva. Y aquí tengo que hacer un paréntesis. Las generaciones pasadas, la de Carrasquilla y la de Cielo y Tierra, le van a dar luz a la que va a ser la generación literaria más importante del país, que es la generación que nació en 1920. ¿Y por qué digo eso? Porque las otras nos habían dejado nominados al premio Nobel, pero es la generación del 20 la que nos va a dar un premio Nobel. Y es esa misma generación la que
va a tener, por ejemplo, a un príncipe o un ganador del Príncipe de Asturias como Álvaro Mutis. Entonces Álvaro Mutis ingresa al Rosario, pero a él no le gustan las clases, a él no le gusta estar en el salón, él prefiere estar en la biblioteca. A la única clase que va es precisamente a la de Carranza, la de letras, y el resto no va. Entonces, varias veces el rector tiene que mandarle cartas diciéndole, usted es Mutis, y aquí ya han habido antes Mutis, y Mutis muy importantes. Usted desciende directamente de la familia de José Celestino Mutis. ¿Usted sabe el peso que tiene ese nombre? Y él dice, mire, profesor, mire, querido monseñor, mientras mis compañeros están aprendiendo sobre derecho, yo estoy leyendo sobre las guerras católicas de Francia. Y eso a mí me va a permitir pues saber un poco del contexto de ese país y de cómo se forma ese país. Entonces, lógicamente se cansa, además que cuenta que la tradición del colegio era ir una vez por mes a la iglesia de San Francisco, que queda muy cerca, a confesarse. Y él, en vez de salir a confesarse, iba a los cafés y a los billares a jugar. Entonces era un escritor que era un estudiante que en vez de dedicarse a lo que se suponía debía dedicarse, se dedicaba a la vida mundana. Finalmente él se retira del colegio, se casa muy joven a los 18 años e inicia a trabajar en lo que será la emisora Nuevo Mundo, que también va a recoger a grandes escritores de la época. Dice el eslogan de Nuevo Mundo, una radio que para la inmensa minoría. Es una radio que está dedicada a lo cultural y que después tendrá siguiendo el orden, será uno de los entes fundacionales o uno de los mitos fundacionales de Caracol Radio. Él viaja a varias partes del mundo, estancia en Madrid, quiere volver al país, pero la violencia no lo deja. Al igual que Gabriel García Márquez, él va a morir en el exilio, en un exilio muchas veces autoimpuesto, pero igual que tiene fuertes fundamentos en la violencia del país, en 1913. Creo que antes pues antes de cerrar con este personaje que nació precisamente un 25 de agosto de 1923, muchas de las obras de Mutis son importantes, pero sin duda alguna la mansión de Araucaima es quizás uno de los cuentos breves mejor escritos en el país. De hecho, él no lo escribe como un cuento, lo escribe como un guión que quiere pasárselo a Luis Buñuel para que él haga una película sobre un vampiro o pues una historia gótica en el trópico. Y Luis Buñuel le dice que no, que eso de hacer historias en el trópico sobre vampiros es una muy mala idea, porque aparte de todo, pues cuando uno piensa en vampiros, uno piensa en castillos y uno piensa en neblina, y el trópico no tiene esas condiciones. Es hasta 1986 que un integrante del grupo de Cali, Carlos Mayolo, va a tratar de hacer una película, que está en YouTube, de hecho es muy buena, si quieren pueden verla, que se llama así, La mansión de Araucaima, que está basada en el cuento, y de hecho es precisamente basado en la obra de Mutis, que van a ser el movimiento del trópico tropical, el gótico tropical, perdón, en el que van a estar figuras como Andrés Caicedo, como Carlos Mayolo y como Luis Ospina, que pues son figuras importantes tanto de la literatura como del cine colombiano. Bueno, muchísimas gracias, Nico. Muchísimas gracias, Dani, también. Ya este fue, digamos, el conversatorio del día de hoy, algo muy sencillo, pero un abrebocas. Esperamos que las personas que nos están viendo y quienes nos van a ver por YouTube, pues, no sé, les pique un poco la curiosidad de investigar estos personajes tan importantes, de leer sus obras, de escuchar sus obras, de investigar sobre cada una de estas personas. Y esto funciona también de abrebocas para el conversatorio que les traemos este jueves, pasado mañana, el cual, pues bueno, va a estar muy interesante y esperamos que todos nos acompañen. Vamos a tener como invitado al Centro de Lectura y Escritura en Español, CLE, del Centro Multicultural y Multilingüe de la Universidad del Rosario. Nos van a hablar un poco de esas experiencias de escribir, de leer,
de desarrollar un poco más este aspecto tan importante que cuenta tantas cosas, ¿no? De la vida de las personas. Entonces, pues nada, los esperamos este jueves y antes de cerrar, por favor, vamos de una vez con nuestras redes sociales, como ya es de costumbre. Y antes de eso, también decirles, por favor, Dani, ¿nos recuerdas nuestro correo? Para que las personas quienes nos están viendo y no tengan, por ejemplo, facilidad con el internet o lo que sea, nos escriban allí y por si quisieran leer algunos de las obras de todos los personajes que hablamos el día de hoy, el que sea, no importa, entonces nos escriben y nosotros como equipo de museo pues les hacemos llegar estas obras tan maravillosas de las que hablamos el día de hoy. Entonces, Dani, porfa, el correo y nuestras redes. Se encuentran como urrosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar distintas secciones: visita, el museo, colecciones, exposiciones y preservación. Van a encontrar las distintas obras que tenemos, algunas exposiciones que se han hecho, también noticias sobre lo que se ha hecho en materia de conservación y preservación en el museo. En la sección de visita van a encontrar nuestro correo que se llama visitasguiadas@urrosario.edu.co. Aquí nos pueden escribir. Recuerden que también tenemos recorridos los lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Zoom. En Facebook nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. En Twitter nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. En Instagram nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario, @museo_ur. Aquí siempre van a encontrar algunas publicaciones, así como las de los conversatorios. Nuestro canal de YouTube, acá van a encontrar los distintos conversatorios que ya hemos realizado por si se han perdido alguno. Nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Allí, por favor, en nuestro YouTube, síganos, recomiéndenos con sus amigos, familia, conocidos, lo que sea. Y denle también a la campanita para que les llegue la notificación cuando publiquemos nuestros conversatorios. Digamos que este espacio es para todos y pues su apoyo nos hace crecer también. Entonces, bueno, sigue, Dani. Y finalmente, nos encuentran en Google Arts and Culture como Museo de la Universidad del Rosario. Acá van a encontrar unas exposiciones que tenemos solo en este espacio, así como toda la colección de obras. Listo. Entonces, bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias por haber asistido a este conversatorio y los esperamos el día jueves. No sin antes recordarles, no olvidemos todo lo que está ocurriendo en el país, por favor. Tenemos que comenzar el cambio nosotros mismos. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.